Bueno, entonces buenos días a todos. Vamos a empezar ya la unidad número 3 de pedagogía. Vamos a tener la tutoría número 3 ya preparándose para el parcial. En la ruta de aprendizaje les aparecen las actividades que van a hacer en esta ocasión, que es la tutoría de este día y el próximo fin de semana, no estoy seguro si sábado o domingo, van a tener el parcial para esta asignatura. Así es que vamos a discutir el material, las ideas principales para que les sirva también de estudio. Y si gusta me confirma de nuevo, Sofía, si puede ver tanto el video como escuchar la voz. Vaya, entonces, muy bien. La asignatura tiene como ahora la unidad número 3 hablar sobre las características y las funciones del docente de matemática. Entonces es una competencia muy bonita porque ustedes se están formando como profesores de matemática y entonces esta materia se presta para que empecemos a discutir las características, competencias, roles, funciones y necesidades de la formación de los docentes. Eh, La docente, funciones, competencias, necesidades y formación. Vamos a iniciar con este pensamiento de Manuel Toaria, que dice que la educación cambiará si lo hace el profesorado. Esto nos invita a pensar en la necesidad de que los docentes tienen de prepararse para poder formar y trabajar en su rol. Y las cosas dice que no solo son interesantes porque sí, sino porque nos afectan de algún modo en la vida cotidiana. Esto es necesario tenerlo en cuenta para saber estimular al alumnado el interés por la ciencia. Entonces, esto nos motiva a seguirnos preparando y hacer el tiempo para poder participar en estas necesidades. Hablemos sobre los formadores ante la sociedad de la información. Esto es con respecto al primer material de pedagogía que tenía que hablar. Son varios los que hay, pero vamos a empezar a hablar por este material que se encuentra ahí en la plataforma y dice que la actual sociedad de la información caracterizada por el uso generalizado de las tecnologías de la información y la comunicación en todas las actividades humanas, esto pues es una realidad, ¿verdad? La era de la comunicación para los profesores exige que todos los ciudadanos tengan nuevas competencias personales y sociales para poder afrontar los continuos cambios que imponen en todos los ámbitos rápidos de la ciencia y la nueva economía global. Entonces, para ustedes serán docentes de esta nueva generación y tenemos que prepararnos para esto. El impacto conlleva el nuevo marco globalizado del mundo y actuar y sus todas características que tienen que ver, ¿verdad?, con la tecnología y esta profunda revolución informática que se está viviendo. Por supuesto, esto ha afectado a la comunicación. Ahora hablamos de educación por medio de plataformas, por medio de aplicaciones, blogs, páginas, etcétera. Y las repercusiones en el ámbito educativo es que la formación continua de maestros se vuelve cada más necesaria por las exigencias derivadas de los cambios de los entornos laborales, como también para hacer frente a los cambios que se producen en los propios entornos domésticos y de ocio. Crece la importancia de la educación informal a través de los medios de comunicación social y especialmente por Internet. Aunque estos conocimientos a través de medios muchas veces resultan desestructurados y poco precisos, la cantidad de tiempo que las personas dedican y las infinitas posibilidades de cantidad de tiempo que las personas dedican a los contenidos multimedia proporcionan, ¿verdad? Diferentes conocimientos que ellos puedan tener. Por eso todo dice que se revisa, todo cambio, los objetivos, los programas de las instituciones formativas que entre otras cosas incluyen la alfabetización digital, las infraestructuras físicas y tecnológicas, la organización y gestión de los centros,
los materiales informativos y las metodologías que utilizan, se va perfilando un nuevo modelo de escuela y de las instituciones formativas en general. Y por supuesto que no solo va a ser de una nueva escuela, sino que por supuesto también nuevas competencias profesionales para los formadores. Hablemos sobre las funciones de los docentes de hoy en día. Hoy en día el papel de los formadores no es tanto enseñar, explicar o examinar, sino también ayudar a los estudiantes a aprender a aprender. Cuando hablamos de esta expresión aprender a aprender, ¿qué entiende usted en este caso, Sofía? Y ahora, sí observa que vayan cambiando. Va, entonces déjeme ver qué puedo hacer yo aquí para pausa. Va, entonces reanudamos nuestra tutoría y estábamos hablando acerca de lo que los roles y lo que significa para el nuevo docente de matemática. Eh, Vale, entonces me confirma Sofía que el día martes a las 8 de la noche podríamos hacer la tutoría de repaso para introducción a la pedagogía y quizás como tienen el parcial el próximo fin de semana podríamos hablar sobre las ideas y puntos principales sobre la unidad 1, la 2 y la 3, ¿verdad? Y ahora nos dedicamos exclusivamente a la unidad 3. ¿Qué le parece? Va, muy bien. Entonces, vamos en la diapositiva número 8 y decimos de las funciones del docente de hoy, ¿verdad? Y decíamos de que el papel de los formadores no es tanto enseñar. Si vaya, ahora sí cambia. El papel de los formadores no es tanto enseñar, sino que también ayudar a los estudiantes a aprender, ¿verdad? Esto significa algo mucho más. Y también promover su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicativas. Entonces aquí es donde las funciones, ¿verdad? Entran no solo en enseñar, también otra función es aprovechar la inmensa información disponible y las potentes herramientas tecnológicas que hoy en día se disponen, teniendo en cuenta sus características, que la formación sea en el estudiante y exigir un procesamiento activo e interdisciplinario de la formación para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva, memorización de la información. De eso es lo que se trata. Entonces, en la siguiente diapositiva, la número 9,
¿Me confirma, Sofía, si las puede ir viendo? Dice que las principales funciones que debemos realizar los docentes hoy en día son las siguientes. Eh, bueno, en el caso de aprender, regresamos a la número 8. Entonces, cuando se refiere a aprender se refiere a una capacidad bien específica de que el estudiante no solamente va a aprender en la escuela, como erróneamente se piensa, sino que va a tener la capacidad para poder aprender, ya sea por sus propios medios, en su comunidad y en general en su entorno, ¿verdad? Que va a tener esa capacidad de aprender y saber que los recursos ahí están disponibles, que puede accesar a una biblioteca, que puede accesar a una enciclopedia virtual o buscar a un experto para poder aprender. Entonces, si el alumno tiene como esa disposición a buscar recursos para poder aprender algo diferente, eso es lo que se requiere el nuevo formador. Pasando de nuevo a la lámina número 9, dice que las principales funciones son las siguientes. La principal, un diagnóstico de necesidades, ¿verdad? Preparar las clases, planificar los cursos, diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje, elaborar la web docente, buscar y preparar materiales para los alumnos, aprovechar todos los lenguajes, buscar y preparar recursos y materiales didácticos, buscar recursos relacionados con la asignatura, diseñar y preparar materiales didácticos y utilizar los diferentes lenguajes disponibles. Esto prácticamente es lo que hace todo docente, ¿verdad? Pero en algunas de ellas, por ejemplo, van inmersas actividades. Por ejemplo, cuando hablamos de planificar un curso, hablamos de incluir todo aquello, no solo en contenido, sino cursos en los cuales los alumnos, por ejemplo, tienen que aprender no solo teoría, por decirlo así, conocimiento, sino que también van a aprender valores, van a aprender disposiciones en la vida, lograr estrategias, lograr competencias, etcétera. También necesitamos motivar al alumnado, ¿verdad? Y la docencia debe estar centrada en el estudiante, considerando la diversidad, proporcionar información, facilitar la comprensión de los contenidos básicos y fomentar el autoaprendizaje. Esto tiene que ver con el aprender a aprender, ¿verdad? Y proponer actividades de aprendizaje y orientar su realización, fomentar la participación de los estudiantes, asesorar el uso de recursos y por supuesto también evaluar. Esto es todo lo que el docente prácticamente tiene que hacer en sus funciones y continuamos con ofrecer tutoría y también proporcionar un ejemplo, ser un ejemplo de actuación y portación de valores por parte del docente, investigar en el aula con los estudiantes un desarrollo profesional y continuado, ¿verdad? Sucede de que al ir dando clases, pues en los diferentes años, uno va investigando, ¿verdad? Qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona dando clases y realizar trabajo con los alumnos, valores los resultados obtenidos. En la imagen, Sofía, usted puede observar que hay unos jóvenes que están trabajando con unos algeblocks. No sé si puede observar esa imagen. Estamos en la diapositiva 11, por si no la logra ver. Sí, vaya. Estos jóvenes en esa imagen están formando multiplicaciones de polinomios y factorizando por medio de los algeblocks. Entonces, estas actividades diseñadas son las que nos ayudan para que ellos puedan también tener esa capacidad, ¿verdad?, de autoformarse y de aprender. Y por supuesto, al trabajar de esta manera también logramos implícitamente que haya una formación de valores en los resultados, porque los estudiantes en grupos de aprendizaje siempre logran competencia, ¿verdad? De explicarse uno con el otro, de ayudarle. El más aventajado le ayuda al que va menos aventajado, y pues esto siempre funciona en las clases. También otra de las principales funciones que debemos realizar los docentes hoy en día es la formación continua. Como ejemplo, ahora estamos esta semana iniciamos el módulo número 7 de formación. Estamos en el módulo de probabilidad y pues aunque es un poco pesado porque los docentes están elaborando certificados
cuadros de promoción, matrículas, graduaciones, clausuras, pero hay que hacer el tiempo para la formación continua. Esto es muy importante porque así uno tiene, aunque uno ya tiene su título y su lugar de trabajo, pero nunca se deja de aprender y se tiene que seguir formando para tener como esas nuevas estrategias con los docentes, con los alumnos que vienen. Ya vimos que estamos en la era tecnológica y tenemos que prepararnos. También fomentar actitudes necesarias con respecto a las habilidades y la colaboración con la gestión del centro. En la siguiente diapositiva, la número 12, hablamos de las competencias básicas en TICs necesarias para los docentes. Y pues ahí podemos ver en la imagen, ¿verdad? Que un docente de este tiempo pues tiene que aprender con las tecnologías de informática. Estamos hablando de programas de computación, estamos hablando de plataformas de aprendizaje, de aplicaciones que sirven para aprender y así otras más, ¿verdad? Que el docente puede utilizar para poder aplicar las TICs necesarias en los docentes, ¿verdad? Me gustaría que hiciera un comentario en la plataforma, Sofía, con respecto a cómo ve usted el futuro de la enseñanza involucrando la tecnología. No, yo creo que lo puede hacer ahorita, ¿verdad? Porque estamos hablando acerca de cómo los docentes van a tener necesidad en el futuro de trabajar con estas habilidades y competencias, ¿verdad? Dice la lámina de que se ha convertido en un eje transversal de toda acción formativa, donde casi siempre tendrán una triple función como instrumento de facilitador de los aprendizajes y también como herramienta para el proceso de la información y como contenido implícito de aprendizaje. Sí, puede escribir en este espacio. Como usted es un docente, es una alumna de este tipo, ¿verdad? Que está utilizando las, las nuevas tecnologías para formarse y entonces prácticamente eso nos hace preguntarnos a los docentes, ¿verdad? Hacia qué era es la que vamos y cuáles son las competencias necesarias que deben de tener hoy en día los docentes. En- con respecto a las plataformas necesarias, dice de que se necesita que sea preactiva. Tenemos una fase activa y una fase posactiva, ¿verdad? En el documento hablaba acerca de que se necesita que el docente pueda intervenir en algunas actividades formativas para los estudiantes. En la forma activa es cuando el docente lleva a cabo su labor en la enseñanza y en la forma posactiva pues es cuando estamos desarrollando las plataformas virtuales y evaluaciones. Déjeme contarle, Sofía, de que en la formación de docentes se utiliza una plataforma que ahí se puede ver la imagen que se llama Schoology. En esa plataforma, pues los docentes pueden realizar foros, evaluaciones, subir sus tareas eh, y todo prácticamente va. La plataforma tiene una tarjeta de calificaciones que les asigna las notas. Entonces ahí podemos ver las diferentes fases que se viven del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cada plataforma tiene sus diferentes variaciones, ¿verdad? A nosotros usamos la de Moodle en el campus de la UBES y pues ahí podamos darnos cuenta de que hay muchas plataformas que sirven para esto, ¿verdad? El problema, resumiendo el anterior, es, ¿verdad? Con ese grupo de docentes que no quieren integrarse, ¿verdad? A la era de la tecnología y a involucrar a sus estudiantes para que lo puedan hacer. Pero podemos resumir así las competencias en las tecnologías de informática que deben tener los docentes. Número uno, tener una actitud positiva hacia estas tecnologías, ¿verdad? Porque son un instrumento de nuestra cultura que conviene saber y utilizar y aplicar en muchas actividades domésticas y laborales. Conocer el uso de las tecnologías informáticas aplicadas a la educación en el ámbito educativo.
conocer el uso de las TIC en el área de su conocimiento. Por ejemplo, en el caso de matemática, hay muchas aplicaciones que sirven para usar, ¿verdad? Para graficar, por ejemplo, GeoGebra, muchas aplicaciones. Ahora estamos trabajando en probabilidad con una aplicación que se llama BlueStacks, que tiene aplicaciones para trabajar con dados, ruletas y todo eso que tiene que ver con probabilidad. También utilizar con destreza las TICs en sus actividades de editor como medio instrumental en el marco de actividades propias de su conocimiento, proponer actividades formativas a los alumnos que consideren el uso de TIC y evaluar el uso de estas. Entonces me parece su comentario porque está hablando acerca del futuro, ¿verdad? Y de las nuevas enseñanzas que aprenden nuevas tecnologías. Eso es muy cierto, Sofía, de que las tecnologías promueven el aprendizaje y activan. Con solo poner un video corto en un cañón y mostrárselo a los alumnos, usted se sorprende de lo que la atención que ellos le ponen. Y en algunos casos, al hacer en la computadora cosas visuales, demostraciones o cosas así, a ellos les llama mucho la atención. Entonces, esas son las competencias que debe tener el docente, ¿verdad? Competencias técnicas, es decir, en poder utilizar instrumentos, también en estar dispuesto a actualizarse, ¿verdad? Y la metodología docente pues también tiene que variar de esa manera. Pero sobre todo son las actitudes, ¿verdad? El de estar dispuesto a aprender, como dice en la lámina número 15. Ahora hablemos acerca de la formación de los docentes y esto tiene que ver con la formación del centro desde allí que se empiece a activar la integración de estas nuevas. Sí, esto se logra que las clases sean más dinámicas, ¿verdad? Y lograr más la atención de los estudiantes, ¿verdad? Si ellos, por ejemplo, se meten a utilizar aplicaciones en su teléfono, y, y esto pues les llama más la atención, ¿verdad? Hoy en este año salió una aplicación que era como para irse evaluando un prepaes que estaba ahí en las aplicaciones de los teléfonos inteligentes. Entonces esto hace que los estudiantes se motiven más. Pero lo que se debe llegar es a que los docentes ya salgan formados desde su formación inicial, preparados con la tecnología que hoy está, ¿verdad? Claro está, se va a ir modificando, va a ir cambiando, pero la actitud con respecto al aprendizaje es la que no tiene que perderse, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, dice que hay muchos docentes que ven con recelo e indiferencia el uso de estos recursos. Eso es lo lamentable, ¿verdad? Como está en la imagen, algunos le tienen un poco de temor a las tecnologías. Por eso, las competencias necesarias para que una persona se dedique a la docencia son los siguientes, ¿verdad? Tener un conocimiento de la asignatura que va a impartir, claro está. Número dos, competencias pedagógicas, es decir, estar dispuesto a aprender de pedagogía para poder enseñar, ¿verdad? Habilidades instrumentales y conocimiento de nuevos lenguajes, ¿verdad? Y las características personales que se tienen que prestar para enseñar, ¿verdad? En el fondo se ve este creador, Sofía, de unos videos muy populares en YouTube, David Calle de España, y él sube muchos videos donde explica diferentes temas de matemática, un grupo que se llama Únicos. Entonces, podemos ver de que hay personas que nacieron ya, ¿verdad?, para esto y se han adentrado mucho en la tecnología como docentes. Algunas características del buen docente: prepara bien las clases y planifica su trabajo, conoce bien a sus alumnos y le brinda un trato personalizado, motiva a los estudiantes, procura una buena convivencia en el aula y además gestiona las clases considerando la diversidad de los estudiantes, como se va a considerar en psicopedagogía. Utiliza diversos materiales y métodos para hacer las clases interesantes, tiene claridad en lo expositivo, mantiene la disciplina y el orden, gestiona de manera eficiente la comunicación con los alumnos, también procura tratar a los alumnos con respeto, ¿verdad? Esta es una buena cualidad de un docente y sabe reconocer cuando comete un error o se equivoca en algo. Además realiza una buena tutoría y da el ejemplo.
Entonces ya solo con esto que mencionamos implica mucho para un docente. Proporciona a todos una atención frecuente y sistemática y se interesa por ellos, preguntándoles sobre qué hacen e intenta ayudarles. Supervisa a sus alumnos, da una orientación ajustada a los problemas que plantea cada alumno y a sus necesidades. También hace un trabajo duro a los alumnos y poner niveles altos, los ayuda a los estudiantes a ser independientes y a organizar su aprendizaje. Potencia el componente autónomo de todo aprendizaje y promueve, dice, de que lo importante es que ellos aprendan a desarrollarse. Finalmente se preocupa por los resultados y reflexiona sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos y sobre su enseñanza. Investiga en el aula y aprende con los alumnos. Entonces, en este caso, hablando sobre las características del buen docente, se refiere a lo que el docente hace antes de dar la clase, durante el desarrollo de esta y después de esta, ¿verdad? Porque reflexiona. Quiere decir que es un área bien delicada, ¿verdad? En la que se tiene que pensar no solo en la clase, sino en el antes y el después. Características del docente como líder escolar. En la versión de Chapman presenta las siguientes características. Número 1, debe integrar aspectos cualitativos y cuantitativos de la sustancia y el proceso y de la visión externa e interna simultáneamente. Número 2, se hace cargo de situaciones complejas. Tercero, posibilita el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa sin perder de vista el fin principal. Cuarto, mantiene la capacidad de continua flexibilidad, adaptabilidad y renovación. Y además entra en relaciones abiertas con interlocutores más allá de la escuela. Esto lleva, por ejemplo, a tener buenas relaciones con sus compañeros docentes o con padres de familia y con las autoridades de la escuela como el director y subdirector. Enlaza las nuevas ideas y visionarias en educación con las herramientas organizativas para ponerlas en práctica. Ahora pasaremos a la tercera sección sobre el folletito que habla sobre el perfil del docente de matemáticas. Ahí estaba un enlace que nos llevaba a este documento que se llama sobre el perfil del docente de matemática, ¿verdad? Esta fue prácticamente una conferencia que se dio, ¿verdad? De Milagros Elena Rodríguez, en donde habla acerca de cómo Milagros Elena Rodríguez, donde habla acerca de cómo se vincula el perfil del docente. No sé si tiene los documentos en digital o los imprime, Sofía. En el caso del perfil del docente de matemática, dice que éste debe crear una conducta para expresar interrogativas sobre lo deseable y lo valioso. El hecho de educar requiere hacer juicios de valoración y enseñar a los estudiantes a hacer lo mismo con mesura, ¿verdad? Este documento habla acerca de esto, ¿verdad? Que el docente de matemática tiene que lograr. Habla sobre una triada, ¿verdad? Aquí el documento y dice que los problemas que se presentan en la enseñanza de la matemática son de diversa naturaleza: rechazo o predisposición a su estudio, bajo rendimiento, deserción de las carreras, por ejemplo, desatención de importantes aspectos conceptuales para dedicarse en exclusiva al mecanismo de los procedimientos y en consecuencia al percibir su enseñanza con métodos tradicionales de corte formalista, rigurosos y abstractos. Se margina o se excluye el desarrollo del pensamiento sistémico y complejo, es decir, la logicidad y las aplicaciones están desconceptuadas de la realidad. Por lo tanto, lo que la introducción piensa decir es de que el docente se enfrenta a muchas situaciones que tienen que ver con el aprendizaje de la matemática. Es así como el abordaje de la matemática del perfil del docente y de la escuela desde la tríada matemática, cotidianidad y pedagogía integral traduce la inminente necesidad de proceder al manejo intencionado y esperanzado y entusiasmado de un marco esclarecedor e inteligible que permita dar una lectura interpretativa y reflexiva con dinámica de la realidad.
Esto pues tiene que ver, ¿verdad? Mucho con la enseñanza, ¿verdad? Ese aspecto trío que menciona ahí, ¿verdad? Porque una cosa es lo complejo o la asignatura en sí mismo. Con la cotidianidad se refiere a la vivencia diaria, tanto del estudiante como el entorno de la escuela y el ámbito y el ambiente educativo que se fomenta, y también con la pedagogía integral que el maestro trata de llevar al aula, ¿verdad? La tríada anterior dice que tiene tres componentes: matemática, cotidianidad y pedagogía integral. Este último componente está relacionado con la psicología educativa y la teoría del aprendizaje contemporáneo. Es decir, se refiere a que los estudiantes no emplean solo que los estudiantes empleen los tres canales de aprendizaje: el visual, el auditivo, el sinestésico, y además la mayoría de las inteligencias múltiples que habla el famoso psicólogo de Gardner. A este aspecto, cuando hablamos de estos componentes para poder aprender, nos referimos ahí a los recursos audiovisuales, ¿verdad? Porque algunos estudiantes somos visuales, otros somos auditivos y otros somos kinestésicos. Eso se refiere a que necesitamos practicar, que nos involucren en la actividad. Entonces en el aula y entre nosotros quizás haya una parte de cada una de estas tres áreas: ser un estudiante visual, o ser un estudiante auditivo, o ser un estudiante kinestésico, que habla sobre la participación activa en construir el aprendizaje. Es así, dice, como el objetivo de la matemática desde la pedagogía integral es la formación de un ser humano crítico y pensante y transformador de la realidad. Esto sugiere hechos mencionados que a los estudiantes se les debe propiciar el diálogo, instituir conceptos y los conocimientos que deriven de la realidad social, a fin de inmiscuirlos de manera efectiva a la sociedad, convirtiéndose en actores y protagonistas de sus propias vidas para el bien común. En la imagen, Sofía, puede observar usted cómo estos alumnos están midiendo ángulos y calculando distancia, ¿verdad? Esto pues se refiere a esa parte kinestésica de la enseñanza, ¿verdad? Que los alumnos tienen que involucrarse en actividades lúdicas que puedan manipular y calcular, ¿verdad? Para que puedan aprender así de esta manera. En palabras de la autora de este documento, Rodríguez dice que la pedagogía integral emerge de una relación sujeto-sujeto, en estos tiempos como el argumento de más relevancia, no solo en la educación, sino en todas las áreas humanas fragmentadas y desasociadas. La verdadera prosperidad educativa depende del nivel de integridad de la educación, y es necesario sobre todo volver a la integrabilidad del hombre, una nueva visión de lo que es el aprendizaje y la naturaleza humana. Entonces, esto se refiere, ¿verdad?, que volver a esa pedagogía integral es como rescatar, en otras palabras, los valores que poco a poco se han ido perdiendo sobre la vida humana y también sobre la naturaleza humana. En cuanto a las principales funciones de la escuela, la autora de este documento, Milagros Elena Rodríguez, dice de que esta debe reivindicar el valor de la matemática en la vida del hombre y en la sociedad. No se puede poner en duda el verdadero pedagógico de la ciencia y todos los autores que lo han tenido, pero se debe fomentar el conocimiento de la persona y su capacitación para la vida, responsable frente a sí mismo y a la sociedad. Ahora ella hace una propuesta sobre el perfil docente de matemática y la escuela. Entonces dice que de manera general es el conjunto de competencias organizadas por unidades de competencia requeridas para realizar una actividad profesional, de acuerdo con criterios valorativos y parámetros de calidad. El otro autor, que es Murillo, afirma que el maestro necesita una interesante propuesta de actuación del maestro de matemáticos bajo los nuevos conceptos teóricos prácticos de las matemáticas, a partir de situaciones de aprendizaje significativos tomados de la vida cotidiana. Esto nos hace pensar pues de que para el perfil del nuevo docente de matemática se requieren muchas competencias que la vida moderna va a ir exigiendo, pero también se requiere de que el docente esté dispuesto a actualizarse y a nunca dejar de aprender.
En particular, la matemática dice que tiene que ser vista como un ente constante de remodelación para adaptarla a los cambios y los requerimientos de la sociedad. Esta estructura debe contribuir a formar un ciudadano integral. Y la docencia no consiste únicamente en transmitir conocimientos, como uno pudiera equivocarse, sino en despertar en el educando el deseo y la alegría por aprender. Eso pues no es fácil, pero es la tarea del docente, ¿verdad? Crear en su alma, dice, un vínculo efectivo con los que lo rodean y desarrollar al individuo desde adentro y entender que no se debe enseñar a las masas y en serie, sencillamente porque todos son diferentes. Por lo tanto, la enseñanza de la matemática debe orientarse en atención al ritmo de aprendizaje y estilos de aprendizaje propios de cada estudiante. Esto hay que tomarlo mucho en cuenta. Por eso dice que la verdadera docencia es aquella que propicia que el estudiante se forje la necesidad de aprender por su cuenta y encontrar en el profesor un guía, un acompañante para llegar al conocimiento. En la medida en que se respeten estas ideas, se está favoreciendo hacia la matemática y el desarrollo personal de actitudes y habilidades y las capacidades de aprehensión. Esto afirma el autor Alcalá que el papel de docente es clave. Nos corresponde una función atractiva pero compleja y difícil. Analizar, organizar, establecer un clima relacional que dé significatividad al trabajo que hay que realizar. Ahora veamos lo que mencionaba el documento con respecto a principios que fundamentan el rol del aprendizaje del docente de matemática. Dice que los principios de la formación del docente de esta tríada, como eje guía, proponen un proceso liberador y problematización de la realidad. Por esto, pues, es muy importante que el futuro del docente también se pueda jugar el papel de investigador, que lo enseñe y que lo investigue, que haga su práctica docente un objeto de estudio. Esto es bien importante porque en la práctica docente, como comentaba anteriormente, se necesita, ¿verdad?, ir implementando, ver qué metodologías funcionan con un grupo y con otro no, ¿verdad? Y esto pues va a ir superando la práctica profesional. Por tal motivo urge la necesidad de las prácticas docentes en las aulas de clases. De acuerdo con el autor Zuviria, están llenas de improvisación, burocratización deshumanizada, naturaleza informativa más que formativa. Y la docencia debe ser un proceso creativo. Por lo tanto, no puede ser una tarea magistral, como ha venido ocurriendo, desde que se pretenden dosificar cápsulas de saber para que los estudiantes asimilen y sean aceptadas sin reflexión ni pensamiento crítico. Se propende así que la docencia promueva los procesos de crecimiento del educando desde la matemática, colaborando con su desarrollo integral. Y como punto dice que este docente debe ser formado y ser formador de sus discentes con el diálogo como herramienta pedagógica en la enseñanza. Parece que puede ser repetido, pero dice que autores como Sócrates y Platón centraron en este aspecto su enseñanza. Y todas estas influencias dice que ratifican el método socrático de preguntas y respuestas, ¿verdad?, y el diálogo como herramienta para la enseñanza de la matemática. Esto funciona mucho en una clase porque nos ayuda a tener despiertos a los estudiantes y también interesados en el tema que estamos haciendo. Por su parte, el autor Klein, en su libro ¿Por qué Juanito no sabe sumar?, establece un diálogo donde se incita a que los docentes admitan el error de sus estudiantes y se busquen soluciones eficaces. También Polya, en sus trabajos de enseñanza de la matemática, pone en evidencia entre el diálogo del profesor y el estudiante. Se puede introducir esta técnica para resolver problemas básicos de matemática, para generar discusiones y debatir ideas entre los estudiantes. ¿Qué opinión merece esta reflexión entre el diálogo que debe haber entre el docente de matemática y sus estudiantes con respecto al aprendizaje? Bueno, me puede escribir el comentario ahí en la zona del chat. Estas funciones, pues dice ahí que van a depender mucho del contexto y los cambios que tenga la sociedad, ¿verdad? Quizás en algunos lugares se espere
cosas diferentes del docente, y en otros lugares pues sea un poco más liberal, ¿verdad? Quizá más que todo en las zonas que son un poco como más tradicionales, ¿verdad? En las zonas rurales se espera que el docente sea muy ejemplar, tanto en sus valores, en su vestimenta, en su actuar, ¿verdad? Como lo puede ser en otros lugares donde las personas son más tolerantes. De manera que el perfil del docente de matemática dice que debe poseer las herramientas psicológicas que proponen o pretenden reconocer y eliminar sentimientos negativos hacia la ciencia. Como conclusión dice que debemos acudir a los conocimientos cotidianos de los estudiantes y a la historia viva de la matemática con buenas estrategias. Hablemos ahora acerca del papel de las instituciones educativas. Entonces, una institución educativa es responsable de generar un ambiente de trabajo para los docentes, un ambiente de aprendizaje para los alumnos y también para los padres de familia. Entonces, como dice aquí el documento, de que se requiere una apertura a la sociedad que le permita definir sus relaciones con otros agentes socializadores. Estos son la familia, los medios de comunicación, la comunidad, empresas vecinas, etcétera. Y en el caso de las escuelas de educación superior, se requiere de que estos tengan una docencia renovada y por un docente innovador formado en una doble perspectiva, la disciplina y pedagogía didáctica. De ahí que en estos tiempos se requiere ejercer una docencia transformadora, profesional, creativa y enseñar para el cambio de lo nuevo. Bueno, ¿qué logramos con el diálogo? Conocer los estudiantes y darles soluciones y espacio para aprender sus conocimientos. Muy bien, eso es muy cierto, ¿verdad? A veces como el docente puede pensar, ¿verdad?, que tiene una clase interesante y está enseñando muy bien, pero quizás los alumnos puedan pensar que el docente está explicando muy rápido o necesita más ejemplos para poder analizar la clase. Esto se logra mediante el diálogo, definitivamente. Una de las finalidades de la institución educativa debe ser para formar ciudadanos libres. Esa máxima del sistema no puede estar basada en el miedo por la ciencia formal, como dice Platón. Los maestros deben educar para la libertad y el que educa para la esclavitud debe ser castigado. El autor Vázquez dice de que el ser humano al que se educa debería educarse también para la libertad, pero es convertido en una materia inerte cualquiera, en una máquina inanimada en la que se introducen conocimientos que deberían ser reproducidos en el momento inoportuno. Y de esto anteriormente podemos decir, ¿verdad?, que la educación también debe mejorar en lo que respecta a la dignidad, ¿verdad?, del ser humano, a ser libre, y en el caso de la matemática tiende a ser un poco opresiva, gracias a la eliminación de la filosofía en las aulas de clases que le da sentido a dicha ciencia formal. Entonces, me parece muy bien su comentario con respecto a lo que se tiene que lograr con el diálogo, en ver en la materia y en la clase una clase libertadora, formada en valores y en principios, ¿verdad?, que se tiene que lograr. Esta lámina habla sobre el perfil del docente matemático enmarcado en el paradigma humanista integral. Con la expresión paradigma humanista integral se refiere a un modelo ideal, ¿verdad?, del docente que sea humanista integral. Dice que este modelo, según el autor Aispuru, lo ve como una vía posible en la formación integral del ser humano, retomando el sentido primigenio de la actividad educativa, creando un sentido de acción significativo, considerando aspectos cognitivos, afectivos y sociales. Entonces diríamos como es como un ideal bien alto del profesor de matemáticas que se debe tener, ¿verdad?, en el cual se forma de manera integral, se inyecta al alumno la actividad educativa y se le forman valores para incrementarse la sociedad. Esto es una de las cosas más difíciles cuando se es profesor, porque los alumnos prácticamente es un momento el que se tienen en la clase y no se puede lograr tanto trabajando con ellos con valores. Pero bajo este modelo o paradigma, pues el alumno es el que se debe formar en estas cuestiones.
Este paradigma o modelo humanista permite la formación del docente de matemáticas en los siguientes pilares: aprender a hacer, a convivir, a conocer y a aprender, sobre todo en educación básica, es decir, de primero a noveno grado. Esto no es sencillo porque implica mucho, pero se da cuenta de que existe una diferencia entre una educación tradicionalista y positivista que se fundamenta en las características, como la memorización, el poder ejercido en las aulas de clases, la imposición de antivalores y el rechazo hacia la matemática. Ahí podemos ver en la lámina, ¿verdad? Es como que un docente estuviera lanzando el conocimiento y ellos se lo asimilan. Eso es lo que no se quiere. El modelo o paradigma humanista permite que el docente no solo forme conocimientos, sino aprender a hacer, a convivir, a conocer y a aprender, sobre todo en educación básica. A modo de conclusiones, dice que el perfil del docente de matemática actualmente debe tener una sólida base en historia y filosofía de la matemática y psicología de la matemática y también la sociología. Esto pues se le llama un poco como el enfoque histórico de la matemática, ¿verdad? Que el docente también habla sobre lo que hace. Es imperativo que el docente esté capacitado para hacer vivir la cultura matemática en el aula, una ciencia viva relacionada con los procesos dialógicos de los docentes. El ministro en una capacitación ponía el ejemplo, ¿verdad? Que si los alumnos eran capaces de elaborar un presupuesto, de tomar la presión de un chorro, por ejemplo, en una pila, un recipiente. Esto nos hace mención a esto, ¿verdad? De que hay una necesidad de que sea una ciencia viva, la matemática. Si la ciencia dice que es peculiar fusión de reconocimiento del orden presente y al mismo tiempo de creatividad, espontaneidad, libertad y belleza. En esto estriba su valor educativo más profundo, mucho más que en las destrezas técnicas del oficio. Va, entonces, Sofía, hemos analizado dos documentos y la otra parte del tercero. No sé, nos quedaría uno por analizar. No sé si le parece si hacemos una pausa aquí y podemos analizar, podríamos analizar en el foro de dudas algo que tengamos que ver. Vaya, nos queda, sí, nos falta el documento que se llama El profesor de matemáticas, un profesional reflexivo. Podríamos dejar esto para la tutoría de entre semana y regresamos con la otra asignatura a las 10, que es del de psicopedagogía. Sí, yo me voy a quedar en línea, ¿verdad? Por alguna consulta. Voy a intentar establecer el vínculo con el otro grupo, a manera de que si alguien está en línea en la otra plataforma y no sé si tiene alguna duda. Bueno, la ruta de aprendizaje dice que las actividades son en esta tutoría virtual y el primer examen en línea que sería 26, ¿verdad? 26. De contestar. Sí, esta va a quedar guardada aquí en Skype